¿Te interesa saber cómo se regula nuestra presión arterial a nivel sistémico? ¿Saber qué factores participan y sobre en qué mecanismos? No lo sé, tú dime. Te invitamos a averiguarlo. Antes de profundizar, debemos saber qué es la presión sanguínea. La presión sanguínea es la tensión ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos y corresponde a uno de los principales signos vitales. La presión sanguínea posee dos componentes, presión venosa y presión arterial. La presión arterial está constituida por las presiones sistólicas y diastólicas, cuyos valores normales en un adulto en reposo son de 120 a 80 milímetros por mercurio respectivamente. Con el fin de estudiar más a fondo los mecanismos de presión arterial, para su mayor comprensión se han dividido considerando su rapidez en la acción y duración del efecto, donde encontramos los mecanismos rápidos, que actúan en segundos, los intermedios y los mecanismos lentos. Dijimos que existían diferentes mecanismos reguladores. Para comenzar, describiremos los mecanismos rápidos. Este grupo inicia su acción en segundos y se prolonga hasta por 24 a 48 horas. Además, consta de dos subtipos, nerviosos y químicos. Los mecanismos rápidos nerviosos actúan de manera refleja y consta de cuatro componentes básicos. En primer lugar, tenemos la vía aferente, integrada por varios receptores, localizados en el seno carotidio, callado de la aorta, arteria pulmonar y la aurícula izquierda, sitios de donde derivan sus respectivos nombres. Carotidios y aórticos, denominados receptores de alta presión, y pulmonares y auriculares de baja presión. Estos se estimulan por cambios de presión arterial. En segundo lugar, tenemos el centro integrador. Este se encuentra situado en la sustancia reticular del bulbo raquídeo y en el tercio inferior de la protuberancia anular. Se identifican tres áreas en este centro: vasodilatador, vasoconstrictor y un área sensitiva. En tercer puesto tenemos la vía eferente, constituida por fibras nerviosas de neuronas simpáticas, ubicadas en astas laterales de la médula espinal entre T1 y L12, que pasan a somas de cadenas simpáticas para finalmente llegar a tejidos y órganos efectores, en los cuales se libera noradrenalina. Por último, tenemos el sistema efector, integrado por corazón, riñón y vaso de resistencia en el caso de alzas de presión. Aquí los vasoreceptores alcanzan su capacidad de respuesta arriba de los 60 milímetros por mercurio, en donde los impulsos eléctricos generados inhiben el centro vasoconstrictor y excitan al vasodilatador, produciendo vasodilatación arterioral, disminución de frecuencia y fuerza de contracción cardíaca y aumento de eliminación de líquidos. Por otra parte, cuando ocurre una hipotensión arterial, automáticamente aumenta la actividad de las neuronas del centro vasoconstrictor e inhibe neuronas del vasodilatador, causando vasoconstricción, aumento del bombeo ventricular y disminución de la diuresis. Este flujo de señalización simpática hacia las células de órganos efectores es mediada por tres catecolaminas naturales: dopamina, noradrenalina y adrenalina. Los mecanismos rápidos químicos operan de igual forma que los nerviosos en un rango de segundos, pero estos los podemos encontrar en los líquidos corporales, como es el sodio, cuya principal función se basa en la capacidad que tiene para mantener el volumen de líquido extracelular y líquido osmótico. También tenemos el potasio, que juega un papel modulador de la presión sanguínea. Los suplementos de potasio aumentan la excreción de sodio y producen un efecto hipotensor. Por el contrario, la depresión de este disminuye la excreción de sodio e induce un efecto hipertensor. El calcio. El calcio tiene un papel central en el control de la presión sanguínea por su estrecha relación contráctil, tanto en el músculo estriado cardíaco como en el músculo liso vascular. El calcio va a ingresar a la célula por canales operadores de voltaje y canales operadores de receptor. El magnesio. Este ingresa a las células posiblemente por un canal específico. Ya en el interior, la mayor parte de este catión es quelado por sustratos orgánicos del tipo ATP. Su función consiste en activar reacciones enzimáticas como las catalizadas por fosfosinasas y fosfatasas para almacenamiento y posterior utilización de energía, además de tener capacidad hipotensora por el bloqueo de canales de calcio operados por voltaje, que esto producirá una relajación del músculo liso vascular. Mecanismos intermedios. La actividad de este grupo comienza aproximadamente 20 minutos después del desajuste de la presión arterial e incluye dos mecanismos, físicos y hormonales. Los mecanismos físicos son originados debido a dos propiedades intrínsecas de los vasos sanguíneos. Al aumentar la presión sanguínea sistémica, aumenta de igual forma la presión hidrostática microvascular. Este fenómeno fuerza la salida del líquido por diferencia de presiones desde el interior del vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial, provocando que la presión disminuya 3/4 de su valor normal. Asimismo, este aumento de presión causa en los vasos sanguíneos un estiramiento gradual de sus paredes, causando la relajación de sus fibras musculares lisas, logrando acomodar el volumen sanguíneo extra. Por el contrario, al bajar la presión sanguínea, el líquido intersticial es regresado al interior del vaso por osmolaridad. Los mecanismos hormonales constituyen un sistema más complejo para lograr la estabilidad de la presión sanguínea. Dentro de estos podemos encontrar diversas sustancias, como son péptido natriurético auricular. Corresponde a un polipéptido liberado principalmente desde células musculares del
la aurícula. Miocitos musculares, como respuesta al aumento de la presión arterial. El principal estímulo para su secreción es el aumento de la tensión en las paredes arteriales del corazón, lo que refleja un aumento en el volumen intravascular. Su función, a nivel renal, para disminuir la presión arterial, consiste en aumentar la velocidad de filtración glomerular, disminuir la reabsorción del sodio y agua filtrada, inhibir la secreción de renina y aldosterona y a nivel cardiovascular, relajar de forma directa el músculo liso vascular, principalmente grandes arterias como la aorta, arteria renal e ilíaca. Aminas vasoactivas, correspondiente a histamina y serotonina. La histamina es una amina sintetizada y almacenada principalmente en gránulos de células cebadas y basófilos. Su principal acción sobre el sistema cardiovascular consiste en la dilatación capilar, lo que resulta en una baja en la resistencia periférica total y caída de la presión sanguínea sistémica. La serotonina o 5-hidroxitriptamina es una hormona que se encuentra en células cromáfinas del intestino, en los gránulos densos de las plaquetas y en ciertas áreas del cerebro, donde actúa como neurotransmisor. Puede actuar como vasoconstrictor al interactuar con receptor 5-HT2, provocando un aumento de la concentración de calcio citoplasmático, y puede actuar como vasodilatador al interactuar con receptores 5-HT1, provocando la liberación de óxido nítrico. La endotelina, que es sintetizada por el endotelio vascular, se trata de un poderoso péptido vasoconstrictor 10 veces mayor que la angiotensina 2. Incrementa la presión sanguínea. La producción de endotelina es provocada por estímulos físicos, como la fuerza o tensión que ejerce la columna sanguínea al deslizarse sobre el endotelio, por químicos, como la hipoxia de las grandes alturas, y o por la activación de receptores para angiotensina 2, vasopresina, adrenalina, entre otros. Por último, pero no menos importante, contamos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando la presión arterial baja, la presión baja en todos los órganos, y uno de los órganos que se ve más afectado es el riñón. Cuando existe una baja de presión en el riñón, nos va a causar una hipoperfusión renal que es detectado por las células yuxtaglomerulares, y estas van a liberar una enzima de nombre renina. La renina es una enzima proteica que sale a la sangre y actúa enzimáticamente con una globulina llamada angiotensinógeno, principalmente sintetizada en el hígado. La renina actúa sobre el angiotensinógeno produciendo la angiotensina 1. En los pulmones tenemos una enzima convertidora de angiotensina, presente en el endotelio pulmonar principalmente, pero igual la podemos encontrar a nivel renal y del sistema nervioso central. La función de la ECA es convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Angiotensina 2 es una sustancia vasoconstrictora, provoca la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando la presión arterial. La angiotensina 2 también desencadena la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina por parte de la hipófisis. La aldosterona y la vasopresina provocan la retención de sodio por parte de los riñones. La aldosterona también provoca que los riñones retengan potasio. El incremento de los niveles de sodio provoca retención de agua, aumentando así el volumen de sangre y la presión arterial. Mecanismos lentos. Se trata del sistema de control de la presión arterial más eficiente a largo plazo. Si bien su acción comienza varias horas después de ocurrido el desajuste de la presión, su duración es prácticamente infinita. Cada riñón está formado por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración llamadas nefronas. Cada nefrona funciona independientemente del resto, por lo que es considerada la unidad anatómica funcional del riñón. Cada uno consta de 2 sistemas de tubos, uno de origen endoteliar, otro de sistema capilar, que comprende los capilares glomerulares y periticulares, y otro de origen epitelial o sistema tubular, constituido por un epitelio cilíndrico y funcionalmente dividido en varios segmentos: túbulo contorneado proximal, asa de Henle con sus porciones ascendente y descendente, y túbulo contorneado distal y túbulo colector. El riñón, a través de sus nefronas, mantiene el control de presión arterial sistémica mediante 2 mecanismos básicos: la filtración y reabsorción de líquidos y solutos. Ambos mecanismos requieren la creación de gradientes de presión entre la presión hidrostática, la oncótica y la osmosis. El aparato yuxtaglomerular es la estructura renal encargada de autorregular la velocidad de filtración y el flujo sanguíneo glomerular, para así mantenerlos en niveles constantes. El aparato yuxtaglomerular posee 3 componentes: la mácula densa, como las células yuxtaglomerulares, y entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares encontraremos el tercer grupo de las células llamadas células mesangiales. Este aparato juega un rol importante en el centro control de la nefrona. Por ejemplo,
Al haber una baja de la filtración glomerular, aumenta la resorción de sodio y cloro desde la rama ascendente del asa de Helle y por consiguiente ocurre una disminución en la concentración iónica de la mácula densa. Este cambio iónico desencadena a su vez dos señales de retroalimentación, una dilatación de la arteriola aferente seguido de un aumento en el flujo sanguíneo y la presión glomerular y una liberación de renina desde las células yuxtaglomerulares para la formación de angiotensina 2. Como acto seguido, esta molécula constriñe, oprime de forma poderosa a la arteriola eferente, contribuyendo así al aumento de la presión intraglomerular. La acción en conjunto de ambos mecanismos retorna la filtración glomerular a un nivel requerido y la mantiene constante, a pesar de las variaciones de la presión arterial sistémica.